Muy bien, entonces, Lorenzo, te doy la palabra a ti. Ok, bueno, en primer lugar le damos una cordial bienvenida a usted, señora Flor Sánchez Zúñiga, y queremos comentarle que estamos sumamente felices de tenerla aquí acompañándonos en este día tan especial. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Y yo también estoy muy a gusto, como decía hace unos minutitos, de estar con ustedes. Siempre siento una especial alegría de encontrarme con ustedes, de encontrarme con mis lectores, porque nos enriquecemos, o sea, intercambiamos ideas, reconocemos cosas, elementos que me llevaron a hacer tal o cual capítulo o tema, ¿no? Yo encantada. Flor, no sé si nos podrías contar un poquito cómo es que nace tu pasión por la escritura, cómo surge en ti esto. Todos los chicos han leído Raimundo, han vivido las experiencias de este niño, y queríamos también saber un poco cómo es que nació esta pasión por escribir. Sí, bueno, yo encantada de contarles un poco de mi pequeña historia, ¿no? Yo soy hija de dos maestros, ¿no? Dos profesores. Y mis padres eran esos profesores como ustedes, preocupados por hacer que sus niños, sus jóvenes, sus alumnos, que eran como sus hijos, tuvieran tal o cual conocimiento, desarrollo. Mi papá contaba cuentos, sus cuentos, lamentablemente no los guardó, o en fin, ella no está conmigo, ya no están los dos conmigo, pero permanecen en todo lo que me dieron, en todo lo que me ayudaron a desarrollar, ¿no? Entonces, mi mamá me hacía recitar, le gustaba, ella era poeta, entonces me enseñó a recitar en el sentido del momento en que cuando yo era niña, ¿no? Y eso me parece a mí que me transportó siempre a historias, al uso de la palabra, a los poemas. Para mí fue muy directo quizás hablar de Rubén Darío, ¿no? De las poetas de aquel entonces, de las argentinas, en fin, yo era la recitadora en mi colegio de todas las grandes me introdujo muy suave y delicadamente o naturalmente en el mundo de la literatura, ¿no? De tal manera que yo cuando era pequeñita me acabé de leer el libro que se llamaba El libro de las narraciones interesantes en la sección de la enciclopedia, era una sección de la enciclopedia, de una enciclopedia de entonces, El Tesoro de la Juventud. Entonces me leí todos los cuentos clásicos del mundo, de todos los países, estaban allí, ¿no? Los más famosos y los menos conocidos, todos. Y entonces esa fue mi dedicación, pero además la historia personal, mi historia personal que me llevó a la universidad. Yo he estudiado en San Marcos y he salido titulada profesora, licenciada en castellano y literatura, es el rubro, digamos. Empecé a enseñar, o sea, en los inicios de mi vida profesional fueron ya la dedicación a la enseñanza, pero mis inquietudes, ¿no? Todos hacemos muchas cosas, entonces dejé de enseñar y aparecí ya en el periodismo, ¿no? Bueno, eso fue cuando regresé porque viajé un tiempo fuera del Perú, estudié Derecho, cosa un poco contradictoria, en España, y cuando regresé me dediqué al periodismo. Ni a la educación ni al derecho, me dediqué al periodismo. Entonces, esa
he escrito durante 25 años, no en el periodismo cotidiano, sino en el periodismo que le llaman inactual, o sea, en revista, ¿no? Ese tipo, en semanario, en suplemento. Y también escribía por mi cuenta, ¿no? Entonces, esa es la síntesis de cómo es que llegué a escribir, ¿no? Porque en realidad he escrito toda mi vida, ¿no? Y ahora estoy también moviendo un poco las ideas para alguna otra nueva novela, ¿no? Pero he escrito con Santillana, a quien como entidad le tengo cariño porque siempre, además de publicarme, me han tratado con mucha gentileza, mucho cariño, en fin. Entonces, creo que esa es una breve síntesis. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, yo encantada de responder. Muy bien, ahora gracias por compartirnos esta bella experiencia, ¿no? Ahora ya vamos a centrarnos un poco en la obra, Raimundo al borde del camino, y para ello, Mateo Carretero tenía una pregunta. Mateo, ¿estás allí? Sí, Miss, aquí estoy. Muy bien. Bueno, Hola, primero, Mateo. un gusto conocerla, un gusto poder hablar con usted. Es todo un honor. Y bueno, mi Gracias. pregunta es, ¿qué es lo que pensó durante y después de crear el libro? ¿Y en qué se inspiró para poder crear a Raimundo? Ya, podemos empezar con la última parte de la pregunta. Y después, si me olvido la primera, por favor me lo hacen recordar. Raimundo se dice que todo nace a partir de una idea, ¿no? En un determinado momento, algo que nos brota o la realidad nos da una imagen o una palabra, ¿no? Y yo tuve algo de eso cuando una vez una persona me comentó, una persona ya mayor, ¿no? Digamos de 50 años, ¿no? Me comentó accidentalmente y me dijo que pasaba las navidades abrazado de un perro, o de dos perros, me dijo, que era lo único que tenía, ¿no? Y entonces eso me conmovió, ¿no? Porque todos sabemos lo que es la Navidad, ¿no? La Navidad es pues una reunión hermosa con la familia, los nacimientos, nuestros arbolitos, nuestros regalos. Entonces, eso fue algo que me conmovió, ¿no? Pero todos tenemos que entender también que todos tenemos diferentes experiencias y eso en la mayoría de los casos, nos hace desarrollar, ¿no? Nos hace evolucionar, nos hace convertirnos en lo que poco a poco vamos siendo, ¿no? Vamos fabricando un poco el camino, construyendo nuestros caminos, ¿no? Eso fue, primero, esa fue la primera cosa, ¿no? ¿Cuál era la segunda parte, Mateo? Me olvidé Mateo, me preguntaste dos cositas. La última, Sí, dije iba a empezar por la última. La ahorita, primera fue, ahorita debería tocar qué es lo que pensaba durante y después de la obra. ¿Cómo se sintió? ¿Qué le inspiró? ¿Qué le pasó? ya, bueno, cuando yo me meto a escribir algo, es como que estoy en otro planeta, ¿no? O sea, y particularmente este libro, ¿no? Ustedes saben que para desarrollar una novela, un cuento, una historia, uno tiene que seguir un proceso. Escribir es un proceso, ¿no? En un determinado momento uno tiene la idea, pero ¿cómo desarrollarla, no? ¿Cómo hacerla? Entonces uno hace una especie de plan,
¿no? Un plan, un proyecto de qué es lo que uno cómo va a ordenar sus ideas y cómo va a escribir, antes de sentarse a escribir, ¿no? Yo escribo directamente, hay personas que, bueno, todos escribimos directamente en la computadora, ¿no? Para mí es una maravilla. Yo que he vivido en la época de la máquina de escribir como periodista, ¿no? Y donde me equivocaba o quería cambiar una palabra, había que, ¿no?, tarjar, borrar en todas las copias, etcétera. Entonces, en la laptop es algo, pues, maravilloso, ¿no? Muy bien, entonces fue un tiempo el tiempo de creación es un tiempo muy especial, muy rico, ¿no? En el que yo siento un deleite al escribir, ¿no? O sea, y como hay ideas dentro que ya he organizado, ¿no? Entonces, desarrollar eso es realmente, para mí, es algo que me lleva a la concentración y a a ver cómo les explico, una situación, como les decía, como si estuviera en otro planeta, ¿no? Tratando de expresar, de hacer que todo eso que estoy sintiendo quede allí, ¿no? Quede allí. Espero haber contestado, más o menos. Gracias. Ahora Camila Berrocal también tiene otra pregunta. Camila, ¿cómo estás? Hola, bueno, es un placer estar con usted aquí. Y mi pregunta Gracias. es si siguió de algún conocido, familiar o amigo para crear un personaje. Perdón, si Si siguió de algún conocido, familiar o amigo para crear un personaje. bueno, en general, así uno no se lo proponga, uno escribe sobre lo que está más cerca, ¿no? Es decir, el personaje como tal es un personaje creado por mí, ¿no? O sea, Raimundo. Pero como les decía al comienzo, tiene una base en esa persona que me hizo ese comentario, ¿no? Y que me conmovió, ¿no? Entonces, yo he hurgado en su experiencia en ese momento y en mis experiencias, ¿no? Siempre el que escribe por su experiencia personal, ¿no? En todos mis libros hay algo que yo viví, ¿no? En mis cuentos hay algo que yo viví, ¿no? Cuando hablo de la sierra y de algo que sucedió en algún sitio arqueológico o en algún lugar así, es que yo lo viví, ¿no? Yo fui allí, por eso es que esta pandemia me impide un poco concentrarme en lo que quiero escribir, ¿no? Uno probablemente por las circunstancias extrañas que estamos viviendo, aunque tengo varias cosas ahí pendientes, ¿no? Como la idea del niño que pasaba la Navidad abrazaba a sus dos perritos, ¿no? Pero yo ahora de esta pandemia tengo varias cosas que no es que yo las estoy juntando, sino que me han ido impactando y que en algún momento las tengo que desarrollar, ¿no? Pero ya me fui por las ramas y no sé si contesté la pregunta o falta completarla. ¿Sí? Sí, está muy bien, gracias. Ahora, Ariana Villarroel. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué cree que habrá pasado con Raimundo después del accidente que tuvo? Hola Ariana, ¿cómo estás? Bueno, la novela es para que ustedes la desarrollen, ¿no? O sea, es lo que se llama un final abierto, ¿no?
ustedes pueden, a partir de allí, y eso es lo que creo que es importante de explicarles, es que ustedes pueden imaginar qué sucedió, ¿no? Él se recuperó, ¿no? Hay algún detalle que yo pongo que de repente les puede servir de pauta o de guía para saber qué sucedió, ¿no? Él, cómo fue su relación, porque, bueno, como en los hermosos cuentos de toda la vida, siempre hay un final feliz de repente, ¿no? O no, no lo sabemos. Eso es lo que queda para que ustedes decidan cuál es el final que quieren, ¿no? Ese es el final abierto, ¿no? Gracias. Ahora Luana Tami también tiene una pregunta. Sí, antes que nada, buenos días con todos. Es un gusto tenerla aquí, Flor Sánchez Uñía, con nosotros. Mi pregunta es si la historia ya la tenías pensada, como que planeada, o cambiaste a alguien o a algo luego de escribirla. Si es así, ¿qué fue? Hola, Tami, ya te encontré. Sí, como les decía, yo armo una suerte de plan de acuerdo a la idea que quiero desarrollar, ¿no? A los personajes, a todo el tema. Y sí cambié algo, y te lo voy a contar, normalmente no me lo preguntan. El primer capítulo, digamos, ¿no? El primer capítulo del libro, que es en el que yo, el impacto de aquella idea, ¿no? Ese lo desarrollé y terminaba de una manera que me deprimió 3 días. O sea, yo me involucro tan emocionalmente, o me involucré tan emocionalmente en esto, que durante 3 días estuve que no podía escribir, totalmente deprimida. Bueno, no totalmente, pero digamos en un estado que no. Entonces yo dije, no, yo no puedo hacer que esto. O sea, lo que quiero decir es que modifiqué la última parte de esa primera parte de la historia, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con todo el desarrollo que yo había planificado, ¿no? Eso nada más. Pero por lo general, en cualquier persona que escribe, va rectificando cosas, ¿cierto? Va cambiando de acuerdo al desarrollo general, digamos, ¿no? Entonces, porque primero la idea se madura, ¿no? Ahí está dando vueltas, dicen como el buen vino, ¿no? Entonces está ahí dando vueltas, esa es la primera etapa, y cuando uno está pensando en todos los elementos, ¿no? Pero cuando ya está hecho, cuando ya el texto está allí y ya tomó una forma, una vida, no se acabó. Uno siempre está rectificando, afinando palabras, ideas, en fin, ¿no? Siempre. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Joaquito, ¿más? Sí, bueno, primero buenos días, escritora, es un gusto poder hablar con usted un Buenos ratito días. y tenerla aquí presente. Mi pregunta es, ¿cuál fue el impacto que quería crear en los lectores al escribir Raimundo al borde del camino? Bueno, es interesante. ¿Cuál fue el impacto, ¿no?, que yo quería crear en los lectores? Uno siempre se acerca, busca primero que el lector no suelte el libro, ¿no? Le interese lo que está leyendo. Ese es el primer impacto, ¿no? Que esté allí, ¿no? Un poco atrapado. Me gusta porque, a decir la palabra atrapado, porque una amiga, o sea, ya adulta, ¿no?,
me dijo, me atrapaste, me dijo, no pude soltarlo, me dijo, no. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es compartir, por lo menos en mi caso, y creo que en el de las personas que escriben, ¿no? Que los lectores queden ahí, ¿no? Atrapados, interesados, involucrados, quizás sea mejor el término, en lo que uno les está contando, ¿no? En una historia y en las palabras que hay detrás de esa historia, ¿no? O en los pensamientos o en las experiencias que hay detrás de esa historia. Porque todas las historias nos dicen muchas más historias, ¿no? Muchas más cosas. Y entonces hay que descubrir eso, en los entrelíneas, ¿no? Los entrelineados. Eso es importante. ¿Sí? Gracias. Jimena. Sí, Miss. Bueno, yo le quería preguntar, si usted pudiera decirle algo a Raimundo, ¿qué le diría? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo felicitaría, le daría el abrazo, ¿no? Que le faltó, y lo felicitaría por haber hecho todo lo que en ese libro vemos, ¿no? O sea, a él lo vemos de niño, lo vemos creciendo, ¿no es cierto? Pero la adversidad no lo destruye, ¿no? Hay, disculpen, mi gato, perdón. La adversidad no lo destruye, como ustedes pueden ver, ¿no? Él, y además es algo interesante, él siempre piensa en matricularse en el colegio. ¿Se dieron cuenta? Él se matricula de chiquito, de más allá, ¿no? Siempre está en el colegio, siempre tuvo esa inquietud, ¿no? Y eso también quisiera destacar, ¿no? El que todos está en nuestras manos, el superar nuestros problemas, situaciones que a todos se nos presentan, ¿no? En todos los sectores, en todas las edades, quiero decir, ¿no? Y hay que saber superar eso. Y entonces, como decía, le daría también un abrazo, ¿no? Porque además ese libro, ese personaje, me es muy querido, me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Muchas gracias, Flor. No sé si alguno de ustedes, chicos, quisiera o tuviera otra pregunta para la autora, para Flor. Este es el momento. Francisca, te escuchamos. Bueno, primero que todo, buenos días. Y después, mi pregunta es, si tuviera que elegir un personaje de la obra, ¿cuál decidiría que es su favorita? Hola, Francisca. Bueno, siempre será Raimundo, ¿no? Raimundo es un personaje especial, ¿no? Y creo que también es un personaje especial para quienes comparten ese libro, ¿no? Es un niño que llega a ser hombre, ¿no? Guiado por sí mismo, ¿no? Y por el recuerdo de su mamá y de las personas buenas que tuvo la suerte de encontrar, ¿no? Y las que no fueron tan buenas, también le dejaron una experiencia, ¿no? Entonces, por eso es que creo que escribí ese libro, especialmente para todos ustedes, ¿no? Quizás para decirles que de eso se trata, ¿no? De crecer, no solo físicamente ni solo en edad, sino crecer, madurar, ¿no? Aprender a superar las dificultades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy para contestar, creo que tenemos tiempo, no se preocupe.
Sí, sí, tenemos tiempo todavía. A ver, Joaquín y luego Agustina. Joaquín. Le quería preguntar cómo impactó este libro en su vida. ¿Qué cambió o un pensamiento? Bueno, como les decía, este libro me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? En él he aplicado una serie de recursos técnicos también, ¿no? Técnicos de narrativa, digamos, ¿no? Y trabajarlo para mí ha sido también una experiencia importante, ¿no? Cada libro es toda una experiencia, ¿no? Y cuando se cierra el libro, cuando ya está, hay un libro que hice también con un personaje que se llama Lorenzo y el misterio de los aparecidos, ¿no? Lorenzo es un chiquillo de 12 años, ¿no? Y entonces tiene también una serie de aventuras. Y entonces a mí me gustaba ese libro, esas historias. Y entonces un día pensé, ahí está Lorenzo dentro en su pueblito, ¿no? Está, y si uno lo abre, empieza de nuevo su historia, ¿no? O sea, está ahí guardado en su pueblito con todas sus aventuras, ¿no? Eso. No sé si me preguntaste algo más, Joaquín. No, sí, está bien, gracias. Sí, de nada. Agustina. Sí, bueno, buenos días, Flor. Mi pregunta era que ¿cuál fue su proceso al escribir el libro? Agustina, sí. Te veo solo la frente. Sí. ¿Cuál fue mi proceso al escribir el libro? ¿Te refieres a cómo trabajé el libro o mi proceso personal? Su proceso en general, cuando se le ocurre una idea, ¿cómo la plantea? Como primero escribe cuáles son las características de los personajes o se centra de frente en la historia y ahí los va creando. Bueno, como les decía, yo hago una suerte de plan, ¿no? De estructura, de esqueleto. Es un esqueleto lo que se prepara, ¿no? No es que me siento, quizá en un cuento chiquito, pero ni así, uno tiene la idea de lo que va a desarrollar, ¿no? Pero en ese esqueleto uno va organizándose primero, segundo, también se tienen que ver los personajes, ¿no? Porque la historia tiene en su estructura, también tiene los personajes que van a estar, ¿no? Desde luego que al desarrollar eso, no es tan matemático ni clasificado como si ya cada cosa tuviera que ser así, ¿no? Es una primera base, digamos, sobre la que uno escribe, ¿no? De repente hay personajes que uno pensó que debían aparecer y en el momento de trabajar tal o cual capítulo, hay que cambiarlos o hay que modificarlos o inclusive eliminar. Hay partes que de repente he tenido que eliminar, ¿no? Cosa que ha sucedido. Ese libro lo he revisado y he eliminado, ¿no? Cosas, porque así es como se va construyendo un libro, ¿no? Sí. Gracias. Inés. Inés. Sí, bueno, no sé si me puedan escuchar bien porque tengo un poquito de mal internet, pero a ver, mi pregunta era, si tuviera que decirle algo a quienes dañaron a Raimundo, ¿qué les diría? Sí. Un segundo que voy a botar al gato. Sí. A los que dañaron. Bueno,
yo espero que en el caso de Raimundo, como en el caso en general, en la vida cotidiana, en la vida real, digamos, ¿no? Quienes afectan a otra persona, a otro ser humano, yo siempre tengo la esperanza y la expectativa de que también vayan madurando, ¿no? Vayan superando sus limitaciones, su entendimiento o sus sentimientos equivocados, ¿no? O su falta de solidaridad o de visión de que los otros también son seres humanos, ¿no? Y no solo eso, sino los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, los animalitos, ¿no? Hay gente que ve un perrito en la calle y se fuera y va, le da una patada, ¿no? Sin razón, sin por qué, ¿no? Entonces creo que tengo la expectativa, les diría, ¿no? Que hay que entender a los demás, ¿no? Entender y rectificar y compartir y ser solidarios, ¿no? Eso es muy importante. Eso hace que los seres humanos, y ha hecho que evolucionemos desde las cavernas hasta esta época. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy para las preguntas. De repente nos podrías comentar, Flor, ¿qué libros o, claro, qué libros, qué novelas influyeron en tu estilo narrativo en Raimundo? Porque encontramos el género narrativo y también el epistolar, ¿no? Cuando Raimundo intercambia cartas con el Evaristo pequeño. Entonces, ¿qué libros influyeron en tu estilo de escritura? Bueno, cuando yo era chiquita y leía cuentos, ¿no? Influyó seguramente en mí mucho todos los cuentos clásicos que me leí, pero así que comía prácticamente, ¿no? Y recuerdo que a los 9 años, además mis papás pues me llenaban de cuentos, de libros, de historias, ¿no? Pero a los 9 años, mi profesora me regaló por mi cumpleaños un libro que se llamaba Los cuentos de Oscar Wilde. Y entonces ese libro lo tuve hasta que no sé cómo se perdió, o alguien se lo llevó, pero lo llevaba y lo leía y lo volvía a leer, ¿no? Que no tiene un género epistolar o no tiene una parte epistolar, pero yo creo que ese autor, Oscar Wilde, influyó en mi inquietud literaria y en mi búsqueda de decir cosas importantes para mí, ¿no? Porque en esos cuentos hay un remesón, ¿no? O sea, no son cuentos de final feliz, ¿no? En la mayoría de ellos, ¿no? De ese libro, y eran cuentos para niños, ¿no? Porque mi profesora, Eloísa Forga, que la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Además, ella era muy dulce conmigo, ¿no? Quizá porque yo era la recitadora del colegio, y entonces ella me regaló ese libro, ¿no? Ese es uno de los libros que leí en aquel entonces, en aquella época, ¿no? Y después, bueno, muchos libros enriquecen nuestra vida, nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra escritura. Así es, gracias. No sé, chicos, ya se nos acaba el tiempo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional para hacerle a Flor. ¿Alguien, alguna duda que haya surgido a partir también de repente del conversatorio, de las experiencias que ella ha contado, ha comentado? Sí, yo encantada de conversar con ustedes. Esta es una ocasión también, ¿no? De compartir, me hacen recordar
quizás nadie me ha preguntado, por ejemplo, ¿cuándo empecé a escribir? Y yo les puedo contar cuándo empecé a escribir, ¿no? Les he dicho que he escrito toda mi vida, ¿no? Pero cuando empecé a hacer estas historias, ¿no? Y fue más o menos, creo yo, a los 8 años, ¿no? Porque a mí me gustaba, y es bien, yo a veces pienso que uno ya viene con algo como un paquetito guardado, como algo que va a desarrollar. A los 8 años, yo sacaba hojas de mis cuadernos, ¿no? Por ejemplo, una hoja la doblaba en 4. Háganse la idea del tamaño, ¿no? En 4 la cortaba en 2 y después las doblaba y me hacía mis libritos. Y entonces, en esos libritos, como yo leía las historias, los cuentos, ¿no? En esos libritos, yo contaba la historia y la escribía, pues mis pequeñas historias, ¿no? Las escribía. Las historias de esa niñita de 8 años, ¿no? Escribía, pero tratando de que sean como los libritos que yo, que me traían o que tenía, ¿no? Entonces, y le hacía su carátula, ¿no? Por inventar, por decir la Cenicienta. La Cenicienta, entonces hacía el dibujo de la Cenicienta, ¿no? Y eran mis libritos. Entonces yo empecé a los 8 años a hacer eso, ¿no? Y esos libritos desaparecieron porque le decía a un primito, ya, si quieres, véndeme. Véndeme. Entonces el otro se llevaba el librito y por supuesto nunca me traía ni el dinero ni el librito. Y yo no se los pedía porque estaba muy ocupada haciendo mis libritos, ¿no? Entonces, esa es una pequeña anécdota de cuando empecé a escribir. O sea, siempre tuve esa inquietud, digamos, ¿no? De escribir. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntarme? Acuérdense que estoy acá para contestarles. Luciana. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar cuál fue su libro más vendido. Bueno, el más vendido no lo sé, pero creo que tengo que agradecer a todos mis lectores y a la editorial Santillana, con quien he publicado ya 7 libros, que siempre me dan la satisfacción de que tienen bastante interés en adquirirlos, ¿no? Bastante acogida. De ahí, el primer libro que publiqué con Santillana fue, El ave del sol y otros cuentos mágicos, ¿no? Que también fue un libro, que es un libro que a mí me gusta mucho, que tiene 5 historias, ¿no? 5 historias, de diferentes zonas del Perú, ¿no? Tiene que ver con el... Somos peruanos, mis historias tienen que ver con nuestro país y con las experiencias que desarrollamos en la vida en nuestro país, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lorenzo? Perdón, en primer lugar, bueno, que no contengo mi emoción, pero quisiera preguntarle si va a sacar una segunda parte de Raimundo, porque la verdad, en lo personal me encantó la historia y la disfruté demasiado. Te agradezco mucho tus palabras, Lorenzo. Sí, yo estaba en esas, ¿no? Dándole vueltas a la idea. No sé si es buena una segunda parte, ¿no? A veces no es buena una segunda parte, ¿no? Porque ese libro, Raimundo, tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, realmente. Pero sí es probable, ¿no? Como digo, ahora estoy un poquito pensando en
todas las ideas que me ha traído esta etapa que vivimos todos nosotros. Que a veces, yo ya, por ejemplo, como ya estoy vacunada, gracias a Dios, estoy contando los días, ¿no? que me faltan, digo, ya dentro de tantos días ya salir con más tranquilidad, digamos, ¿no? Pero sí, espero en todo caso escribir una nueva novela pronto y tener el gusto y la alegría de compartir mis experiencias con todos, ¿no? Con todos ustedes. Gracias. ¿Camila? Sí, bueno, mi pregunta sería, ¿cuál fue la parte o capítulo del libro de Raimundo al borde del camino que más se le dificultó y cuál sería el más sencillo de escribir? A ver, el más, como les dije al comienzo, no fue el más difícil. Ya cuando me siento a escribir, empiezo a escribir con mucha dedicación, ¿no? Ya es una suerte de un río que fluye, digamos. Eso no quiere decir que lo voy a hacer de un día para el otro, ¿no? Pero, como les dije al comienzo, la primera historia, digamos, a la primera parte del libro, para mí fue muy especial crearla, porque además a partir de ahí es que sale toda la historia. Pero la última parte de esa primera parte, ¿no? Me afectó, me gustaba, ¿no? Como texto, o sea, estaba bien, pero no era eso lo que yo quería dejar ahí, ¿no? Entonces, de allí es que digo que, contestando a tu pregunta, que podría ser esa parte la que me detuvo durante 3 días, siempre recuerdo los 3 días, porque decía, no, yo no puedo dejar eso así, no lo puedo dejar así, ¿no? Yo misma, y entonces, mientras pensaba, yo no lo puedo dejar así, salió, brotó la última parte de esa primera parte, ¿no? O sea, que sí me convenció, que sí me gustó y que sí me dio la continuidad con alegría, ¿no? Porque es un libro que ustedes gozan, ¿no? Porque tiene sus travesuras, tiene sus gracias, tiene sus dificultades, recuerda sus etapas difíciles, pero él no se atora en eso, ¿no? Él desarrolla, crece, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que he querido decirles siempre al escribir, pero especialmente en este libro, ¿no? Claro. Finalmente, tenemos la pregunta de Inés. Ya estamos con la hora. Sí, bueno, mi segunda pregunta es que nota que don José es una figura muy paternal para Raimundo. Así que, ¿por qué usted cree que no hubo un final en donde Raimundo se quedaba con él? Se hizo entrecortada tu voz, pero a ver si me preguntas del señor de don José, ¿no? ¿Y por qué Raimundo no se queda con él? ¿No? Sí. Sí, era una tentación, ¿no? O sea, que se quede ahí, que tenga sus aventuras allí, ¿no? Pero él tenía su camino, él tenía en su mente, ¿no? Volver a su casa, ¿no? A su casita, tenía su llave, ¿no? Que era como el símbolo de su vida, ¿no? O sea, él tenía que llegar a su casita. De repente, si se hubiera quedado con don José, su vida, pues,
habría sido también rica, porque este personaje es un personaje que va sacándole a la vida todo el jugo que se lo permite la vida, ¿no? Que él le saca todo, pero no, él tenía que seguir su camino y se siente tentado, ¿no? Hay un momento en que él se asusta, ya cuando está llegando a Lima, se asusta en el fondo, ¿no? Ya, cuando va llegando más todavía, ¿no? Pero hay como un llamado, ¿no? O sea, ahí está su casita, está su objetivo, ¿no? Por eso, ¿no? Gracias. De nada. Finalmente, Flor, no sé, algo que les quieras decir a los chicos ya para que luego, ya, porque ya estamos terminando, ya estamos con el tiempo, para ir cerrando el conversatorio. Sí, pues nada, creo que les he ido diciendo un poco que esta historia es una historia que tiene que ver con no dejarnos atrapar de alguna manera por circunstancias difíciles, ¿no? Porque todos vivimos circunstancias de diferentes momentos de la vida difíciles, ¿no? Hay que superar todo esto, ¿no? Avanzar, quizás es el término, superando los escollos siempre, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros tiene 1.000.000 de historias, ¿no? Tiene montones de historias que cada día vivimos, cada día. Un día, por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, había un silencio total, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan. El silencio era absoluto, absoluto. Y pasaron semanas, por lo menos por donde yo vivo cerca, aquí, cerca a ustedes, cerca al María Reina vivo yo, ¿no? Por acá, por Espinar. Entonces, un día, además yo me iba a la ventana para donde le gusta venir a mi gato, y miraba y era un vacío total, ¿no? Y entonces estaba yo sentada cuando sentí una trompeta, ¿no? Alguien tocaba, no una trompeta, perdón, un saxofón. Alguien tocaba, ¿no? Y entonces ese fue un impacto para mí tremendo, porque no podía entender, no era una radio, no era, ¿no? Entonces salí a la ventana y buscaba, ¿no? Hasta que entendí que alguien que tocaba saxofón, un músico, ¿no? Estaba tocando. Y lo dejo ahí porque si no, nos complicamos el día. Pero él era toda una historia, ¿se dan cuenta lo que quiero decir? Él era la síntesis de muchas cosas que estaban sucediendo, era toda una historia. Y como esa tenemos 1.000.000 de historias, ¿no? 1.000.000 de historias. Nosotros mismos, en nuestras casas, nuestra preocupación, eso de salir enmascarados, ¿no? Me parecía así, salía y miraba y decía, oh, parecemos fantasmas, pero qué interesante, todos protegidos, ¿no? Todos solidarios también, todos abrigándonos, ¿no? Cuidándonos. Por favor, yo les doy un gran abrazo a todos ustedes. Ha sido un gran placer conversar con ustedes y estoy siempre a su disposición, ¿no? Gracias. Finalmente, Luciana. Muchas gracias por estar presente hoy día y aclararnos algunas dudas. Y bueno, de parte de los dos salones, mil gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta hora. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Flor. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.